Vamos, Jorge, tú vas a realizar la primera entrevista. Gracias, María del Carmen. Y es el doctor Ricardo Novoa, quien está este momento en Guayaquil y está revisando también los primeros resultados. ¿Cómo está, doctor Novoa? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes, ¿no? Doctor Novoa, el tema, a mi modo de ver, crucial en esta elección es la consulta popular. Y yo hacía un análisis, decía, si es que gana el sí, el gobierno del presidente Guillermo Lasso recibe un pequeño, por lo menos pequeño espaldarazo. Si es que pierde la consulta popular, el gobierno empezará a tambalearse duramente. ¿Cómo lo ve usted? No coincido mucho con la apreciación tuya, Jorge. Yo creo que Lasso ha enfrentado en esta campaña una sistemática campaña por el no solamente del correísmo, no solamente del correísmo. Ha habido muchos líderes políticos que han hecho más campaña por el no que por el sí. Y ha habido también una serie de analistas que tienen simpatía con el correísmo que han hecho campaña por el no. Lasso se la jugó por el sí. Todavía no tenemos resultados oficiales, pero los exit polls nos pueden hacer pensar que quizás en todas las preguntas pudiese haber ganado el sí. Y si es así, yo creo que el espaldarazo que el electorado le da a un presidente al que le dan el más divino palo todos los días, sectores empresariales por un lado, sectores políticos por el otro, ciertos medios de comunicación por el otro, habría sacado adelante una propuesta política, que es una propuesta política que nace en el Ejecutivo. Creo yo que si es así, el presidente habría tenido una importante victoria política. Importante, es decir, ¿usted cree que este momento tendría un tónico para seguir adelante y al mismo tiempo sus adversarios, empezando por el pacto Nebot-Correa, habrían tenido un revés? Yo creo que sí, así es, porque es totalmente abierta la campaña de Correa a favor del no, es semiabierta la campaña social cristiana, porque hay unas preguntas que sí, unas preguntas que no, pero más o menos el balance es que no, porque una vez que se hace el análisis de la consulta, a renglón seguido, el Partido Social Cristiano le da garrote y garrote a Lasso, ¿no? Entonces, son dos partidos políticos muy importantes, tan importantes que habrían repetido los resultados electorales de hace 4 años. Las 6 en Guayaquil y el correísmo, un correísmo reencauchado, a lo mejor con Yunda, hay un correísmo de frente con Paola Pavón, pero son los mismos resultados de hace 4 años. Por lo tanto, la lucha tiene que haber sido políticamente muy dura. Y si se ha impuesto el sí, yo creo que hay que reconocer la participación política de quien se ha jugado abiertamente con el sí. Ahora bien, doctor Novoa, aceptemos esa hipótesis. Gana el sí en la consulta popular, como dicen los primeros indicios, y el gobierno del presidente Guillermo Lasso recibe un espaldarazo. ¿Qué hará con ese espaldarazo? Porque parecería que como que perdió el ímpetu y está un poco detenido a medio camino. Yo creo que tiene que traducir lo macro a lo micro. El gobierno está muy bien en lo macro, pero el país no come de lo macro. No se reactiva en función de lo macro. Yo creo que todas estas buenos resultados en lo macroeconómico, el haber puesto en orden las cuentas fiscales, el presidente tiene que trasladarlo a la vida diaria de la gente. Tiene que haber obra pública importante, tiene que haber obras significativas, simbólicas importantes, como la que tuvo Gustavo Noboa con el OCP y algunos otros presidentes. Y tiene que haber también una reactivación del aparato productivo y de la vida diaria de la gente, que la gente sienta que los $25 de salario que se le han aumentado nuevamente en cumplimiento de una promesa de campaña les permite iniciar una reactivación de su economía. Y, por supuesto, que estos números que también se exhiben se traduzcan en bienestar. Eso es lo que corresponde el año 2023, Jorge. Para lo cual se necesita un equipo de comunicación y un plan de comunicación que en 2 años el gobierno del presidente Lasso ciertamente no ha tenido. Yo creo que la comunicación mejoró con el seminario. Creo que ahí hubo un reconstituyente en la vida de la comunicación. Respecto del equipo, yo creo que el equipo político del presidente, que también es sumamente criticado, pero ya en lo real, en los resultados políticos, vemos que tal vez el resultado no ha sido tan malo. Al presidente lo han querido tumbar casi desde que comenzó. Casi desde el día 1
hay una especie de deseo de tumbar al presidente Lasso. Catástrofes internas, catástrofes externas, pésimos manejos de crisis política, Panama Papers, Pandora Papers, y ahora un escándalo de corrupción que dicen que afecta a su familia. Entonces, yo creo que hay un deseo vehemente de tumbarlo y sin embargo el equipo ha logrado equilibrar algunas cosas. Pero yo coincido contigo, Jorge, en algo. El equipo del presidente de la República tiene que ser más participativo. Aquí realmente el número 10, el número 5, el número 3, el puntero derecho es el presidente de la República. Muy poco vemos a los voceros en los medios de comunicación. Eso falta. Falta la presencia de un equipo que comunique mejor. No solamente el equipo de comunicación, el equipo económico y el equipo político que comunique mejor las ideas del presidente de la República. Pero dicen que el presidente Lasso en la presidencia de la República se comporta como gerente del banco. Él es la última voz, la última palabra, la única decisión, que no tiene asesores o que no oye a los asesores y que es un hombre necio que tiene una idea y con esa idea muere, por más que todo en su entorno le diga que tiene que replantearle. Es decir, parecería que el presidente Lasso no se deja asesorar. Bueno, yo creo que quizás hay un poco de leyenda urbana también en todo esto. Ojalá sea así. Pero sí hay una realidad. Él es el que enfrenta las cadenas y él siente también que comunica de modo muy adecuado. Bueno, Febres Cordero era un poco parecido, ¿no? Febres Cordero salía al frente de toda una serie de cosas y el último año de Febres Cordero enfrentó el último año terriblemente desgastado. De tal manera que ese ejemplo sí es el ejemplo de un político que le gustaba comunicar todo, pero también el ejemplo de un político que tuvo que recomponerse en la alcaldía de Guayaquil, porque el último año de Febres Cordero como presidente fue un año completamente, muy complejo. Entonces, yo sí creo que el presidente tiene que escuchar estos criterios que le dicen al presidente, bueno, exponte lo necesario, pero no te expongas a cada rato y en cada momento, porque entonces sí se sufre una crisis desgastante. Doctor Noboa, un tema que a mí me parece capital por eso mismo que usted dijo hace unos instantes. Desde el comienzo ha habido sectores políticos que han querido tumbarlo a Lasso. En la provincia de Pichincha todo indica que Paola Pavón, correísta de la línea más dura, fue reelegida y que la alcaldía de Quito se la disputan un correísta y un filocorreísta. Estamos hablando de Jorge Yun, del filocorreísta, y Pavel Muñoz, del ultracorreísta. Con esos antecedentes, con la provincia de Pichincha y Quito tomado por el correísmo duro, si es que así ocurre, el señor Leonidas Issa podría sentirse alentado a venir otra vez a Quito, paralizar el país desde el centro, paralizar la capital, cercarlo y crear las condiciones para que se active el pacto Correa-Nebot en el Congreso y lo quieran tumbar a Lasso por estado de alta conmoción interna. ¿No ve usted ese peligro cercano, inminente? Bueno, la alta conmoción interna ya la invocaron y no la pueden estar invocando a cada rato. Usted sabe, doctor Noboa, que en el Congreso se interpretan las cosas de cualquier manera. A un señor lo declararon loco sin haber un informe de un psiquiatra y lo destituyeron. Es decir, en el Congreso podrán decidir cualquier cosa, dirán que es la soberanía popular. Es verdad, vivimos en el Ecuador y no nos podemos olvidar de eso. Pero de todas maneras, de vez en cuando vale la pena establecer los principios, ¿no? Para recordárselos a la gente. No se puede estar juzgando la conmoción interna para poder destituir al presidente a cada rato. Ahora, si efectivamente triunfa el sí, yo creo que el señor Issa ha sufrido una derrota política también muy importante. Y el correísmo no ha triunfado de la manera en que la gente cree. A ver, Aquiles Álvarez, usted mencionaba que Aquiles Álvarez tiene ¿cuánto? 30% más o menos, ¿no? Esas son el tracking poll, no es oficial, por supuesto. Póngale 5% a Barcelona en esa encuesta. Póngale 5%. El correísmo yo creo que termina sacando más o menos lo que es histórico. 20, 25%, lo que ya conocemos que es el correísmo puro y duro, como usted dice, en el país. Si Issa hubiese tenido un respaldo, a lo mejor, porque todavía no tenemos cifras oficiales, pero si la victoria del sí en las preguntas más complejas, extradición, Consejo de Participación Ciudadana y reducción del número de legisladores, si triunfa el sí 2-1,
Yo creo que ISA ha perdido totalmente la Doctor batalla, Novoa, al menos en esta. le en pido esta que hagamos política. una pequeña pausa porque este momento la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, está hablando. Escuchemos y volvemos. Gracias. ¿Cómo no? Las papeletas que se escrutarán son para las dignidades de alcaldes y prefectos. En el segundo grupo, las que se escrutarán son las de referéndum y luego de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Respecto de la transmisión de resultados, aproximadamente iniciará la transmisión de los mismos a partir de las 19 horas, dependiendo del número de candidatos que tenga la dignidad de alcaldías. Asimismo, la transmisión de los resultados respecto de las preguntas del referéndum, aproximadamente empezará la transmisión media hora más tarde. Por otro lado, reiteramos que los datos obtenidos por las empresas autorizadas para realizar las encuestas a boca de urna no constituyen resultados oficiales. El Consejo Nacional Electoral es la única institución autorizada para entregar datos oficiales y lo haremos una vez que se cuente hasta el último voto depositado por los y las ecuatorianas. El Consejo Electoral, como estaban a escuchar, pues sigue hablando de procedimiento para contar los votos cuando la gente ya quiere que le digan algún resultado. Vuelvo con usted, doctor Novoa. Usted me decía, el correísmo habría tenido un resultado, el ya conocido 20, 22, 24 puntos, no ha crecido. El señor Issa, el indigenismo duro, el comunismo indoamericano habría sufrido un revés. Pero si uno ve los primeros resultados que se tienen de los candidatos a los cuales directa o indirectamente respaldó el presidente Lasso, por ejemplo, los candidatos en la provincia de Pichincha o en la provincia del Guayas o en Quito y Guayaquil, se ve pues que el apoyo al partido de Lasso, al entorno de Lasso es pero absolutamente endeble. Es que yo creo que el presidente de la República no ha participado activamente en la campaña de sus candidatos seccionales. Creo no es un partido fuerte, Jorge. Recordemos que en las elecciones del año 2021, que el presidente Lasso ganó las elecciones, tampoco es que Creo obtuvo una presencia electoral muy importante. Creo tuvo una baja significativa cuando falleció César Monge, que era un activista político muy importante. Y yo no pienso que Creo tiene mucho que decir todavía a nivel seccional. Creo que todavía a nivel seccional existen otras fuerzas políticas que marcan el paso. Sin embargo, en esta elección, el presidente ha hecho una propuesta política de referéndum. Creo que todos esperábamos que los resultados electorales de Creo a nivel seccional iban a ser malos. Candidatos desconocidos, no ha habido un trabajo de territorio. El partido político, que es el partido político del presidente de la República, no tiene una presencia importante a nivel político. Sixto Durán Ballén ocurrió lo mismo. El Partido Unidad Republicana fue un partido político que llevó la presidencia a Sixto Durán Ballén luego de que se retira del Partido Social Cristiano. Y el PUR desapareció con el transcurso de los meses. No tenía realmente relevancia nacional. Entonces es posible que eso también esté sucediendo con Creo. Yo no pienso que el presidente, y eso podemos analizar si eso es políticamente conveniente o no, pero yo no creo que al presidente le ha preocupado de modo significativo el resultado de las elecciones seccionales. Lo que pasa, doctor Novoa, es que parecería que es un error más, porque, a ver, está claro que el presidente nunca logró armar una mayoría legislativa estable. Nunca lo hizo, nunca se dio cuenta de la importancia de eso y dejó en manos del señor Kronfle al empezar el gobierno, y le armaron una alianza social cristiana correísta que a él lo ponía en circunstancias difíciles y tuvo que romper el acuerdo media hora antes de ponerse la banda presidencial. Después, cuando tras la vacunación había tenido una alta popularidad, tenía índices de popularidad y de aceptación muy altos, desperdició increíblemente la oportunidad de una muerte cruzada. Y ahora presenta a las elecciones seccionales candidatos que, según usted mismo dice, son desconocidos y que no hicieron trabajo en el territorio. Es decir,
políticamente eso es un error. Él no es el gerente del Ecuador, él es el presidente del Ecuador. Y el cargo de presidente de la República es un cargo político. Pero ¿tiene el presidente realmente la obligación de hacer un trabajo de territorio con la finalidad de competir en las siguientes elecciones y tratar de esa manera de tener una plataforma política propia? ¿O tiene que tener la misión de gobernar, de poner en orden las cuentas y de tratar de reactivar la economía, más que de estar preocupado de participar y triunfar en las elecciones? Yo creo que las dos al mismo tiempo. Porque lo que podemos tener, Jorge, en un momento dado es un cacicazgo más que un hombre de Estado. Yo creo que el Ecuador necesita mucho más un hombre de Estado que un cacique que se preocupe del trabajo territorial. Muy bien, doctor Noboa, muchísimas gracias, como siempre, Jorge, sus un abrazo, reflexiones muchas muy gracias. valiosas. Igualmente para usted, buenas tardes, el doctor Ricardo Noboa y sus reflexiones sobre la jornada electoral.